Vamos a resolver este ejercicio. Un avión en picada deja caer un paquete a un ángulo de 53 grados con respecto a la vertical desde una altura de 710 metros. El paquete choca con el suelo 8 segundos después. Determina la magnitud de la velocidad del paquete justo antes de chocar con el suelo. Entonces, se está lanzando un paquete desde un avión, lleva a cabo un tiro de tipo parabólico, una trayectoria de tipo parabólica. Vamos a ignorar la resistencia del aire, y choca con el suelo. Y entonces la idea aquí es decir, bueno, nos piden calcular la magnitud de la velocidad, ¿no? Entonces ahí más o menos hice un esquema de cómo viene el paquete y la información que nos dan, o lo primero que nos están pidiendo es la magnitud de la velocidad del paquete justo antes de chocar con el suelo. Entonces, por aquí abajo va a haber un vector velocidad, velocidad final, y me están pidiendo calcular su magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, calcular B, sin flechita, ¿verdad? Porque es la magnitud del vector B en el momento de llegar al suelo. ¿Qué información me están dando? Me dicen que cae el paquete, ajá, a un ángulo de 53 grados, pero con respecto a la vertical. Eso quiere decir que si yo dibujo aquí el vector de velocidad inicial con respecto a la vertical, se hace un ángulo de 53 grados. Es una primera información que me dan. ¿Qué otra información me están dando? Me dicen ahora que es desde una altura de 710 metros. Esto va a ser entonces aquí a una altura de 710 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si yo me pongo a contar las alturas desde el piso, quiere decir que la altura final es cero y que la altura inicial empieza la caída a unos 710 metros positivos porque es arriba, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra información me está dando el texto? Dice, el paquete choca con el suelo 8 segundos después. Entonces, esta información de que choca con el suelo 8 segundos después, quiere decir que, bueno, pues todo este trayecto precisamente duró un tiempo de 8 segundos. Ya tenemos todos los datos identificados, ¿ok? ¿Y qué nos piden calcular? Nos piden calcular B, como ya hemos dicho. ¿Cómo calculamos V, que es la magnitud de la velocidad aquí al final, la magnitud de esta flecha? Pues va a ser igual a, como la magnitud de cualquier vector, a la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, de, digamos, bx al cuadrado y by al cuadrado. ¿Cómo calculamos bx y by para poder calcular b? Bueno, pues bx, al ser un tiro parabólico del que vamos a despreciar la resistencia del aire, pues la velocidad en el tiro parabólico, que es parabólico cuando no hay resistencia del aire, el componente en x de la velocidad siempre es constante, es la misma que la velocidad en x inicial, mientras que la velocidad en y, la velocidad de la componente vertical, pues viene dado por una caída libre. Entonces sería b0 y menos gt, ¿verdad? Menos la aceleración por el tiempo. Entonces, esa es una manera en la que puedo calcular yo bx y by para calcular b, pero no tengo todavía las velocidades iniciales. Sí tengo, por ejemplo, algo que sí yo tengo ya, es el tiempo. Este tiempo que está aquí es este de 8 segundos, ¿no? Ese sí lo tengo. Sí tengo la g, pero no tengo las velocidades iniciales. Entonces, ¿de dónde las saco?
Veamos, vamos, viendo el dibujo, vemos que tengo información acerca de Y, ¿verdad? Aquí está, tengo información acerca de Y inicial e Y final. Entonces eso me da la idea de irme con las ecuaciones en Y para ver cuáles de ellas me pueden ayudar a calcular mi velocidad inicial en Y y luego mi velocidad inicial en X. Para la caída, para la componente vertical de movimiento, entonces yo tengo que Y, la altura, es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en Y, que es justo la que yo quiero calcular por el tiempo, menos un medio de gt cuadrada. Y vamos a ver, esta ecuación pues tiene la velocidad C en Y que la necesito para calcular la BY, que la necesito para responder mi pregunta. Entonces, eso me va a servir. Ahora, ¿qué tal las otras cantidades? ¿Las tengo? ¿Tengo Y e Y0? Sí, sí las tengo, 710 y 0. Muy bien. ¿Qué otra cosa veo si tengo o no tengo? Tengo el tiempo, sí, el tiempo es un dato, muy bien. Y tengo la gravedad, entonces perfecto. Esa es la ecuación que me va a servir para sacar B0Y. De una vez voy a reemplazar que Y final, la altura final es 0, choca con el piso y estamos tomando las alturas del piso. Y entonces ya nada más me pongo a despejar B0Y. Para irla despejando, primero, para dejar esta solita, despejada, primero veo que puedo pasar esto que está restando sumando y esto que está sumando restando del otro lado. Y entonces, haciendo ese primer paso de álgebra, ese primer paso de despeje, B0Y por el tiempo, me va a quedar un medio de GT cuadrada, menos Y0, ¿verdad? Eso me queda simplemente pasando, restando y sumando del otro lado. Y finalmente, bueno, o no finalmente, sino para terminar con mi despeje acá, el tiempo lo voy a pasar dividiendo, ¿ok? Y entonces ya con eso, me lo pongo de este lado, B0Y me queda la división de todo este término. Vamos a ver si lo puedo pasar acá, ahí está, dividido entre el tiempo. Y todas las cantidades, como ya habíamos revisado, son conocidas, así que ya es hora de reemplazarlas para calcular B0Y. Entonces yo tengo un medio de G, que es 9.8, vamos a manejarla como 9.8. El tiempo al cuadrado, el tiempo que me tenían los datos aquí era de 8 segundos, entonces se va a hacer un 8 al cuadrado. Le vamos a restar Y0. Y0 era un 710, que está por allá arriba, inclusive podemos ponerlo del color que estaba, de color verde. 710 es el que está aquí arriba, este de acá. Y luego todo está dividido entre el tiempo, que vuelvo a poner el 8. Esta operación la realizamos y me da entonces que este B0Y vale menos 49.55. ¿Tiene lógica que me haya salido negativo? Sí, esperamos que nos saliera negativo porque el paquete está siendo arrojado hacia abajo. Entonces la información es consistente con esa idea, ¿no? De que se está lanzando el paquete hacia abajo, la componente vertical de la velocidad sale negativa como esperábamos. ¿Qué vamos a hacer con esa B0Y? Recordando, esa B0Y que acabamos de calcular, esta B0Y, es para ponerla aquí y calcular la BY, que luego va a ir a dar acá, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo. BY, ahora, es decir, la componente en Y de la velocidad, pero al final del movimiento, es B0Y menos G por T, o sea, mi menos 49.55, por cierto, no puse las unidades, pero todo está en sistema internacional, así que son metros sobre segundo, menos 49.55, menos 9.8, que es la G, por el tiempo, que es un tiempo de 8, ¿no? Entonces ya reemplacé cada una de las cantidades, la G, el tiempo y el B0Y que yo había calculado aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando
todas esas cantidades, la velocidad, la componente en Y de la velocidad, pero ya está abajo, en el momento del choque, al final, me está saliendo de menos 127.95. También negativa, porque pues, obviamente va para abajo, poco antes de chocar, y pues mucho mayor que la velocidad inicial, ¿no? En valor. Entonces ya, si recordamos, lo que llevo calculado ahorita, todo esto me ha servido para calcular esta BY, ¿verdad? Tuve que hacer todo eso porque no tenía yo la velocidad inicial. Ahora vamos a continuar con el cálculo de la BX para que yo pueda meterlo también ahí dentro de la raíz y sacar lo que realmente me preguntan, que es la magnitud de la velocidad. Para esto nos fijamos o recordamos aquí un pedazo de información que no hemos utilizado todavía, que es que acá hay un ángulo de 53 grados en el que hace la velocidad inicial con respecto a la vertical. Esto me permite dibujar un triangulito, voy a dibujarlo abajo, con las componentes de la velocidad inicial y la magnitud de la velocidad inicial. El triangulito podría dibujarse más o menos aquí así. Ajá, aproximadamente. Bueno, no me quedó muy triangular, vamos a hacerlo un poquito más, con más cuidado. Ahí está. Eso está mejor. Y entonces, esto de acá es la magnitud de la velocidad inicial. Este de acá es la componente en Y de la velocidad inicial y esta es la componente en X de la velocidad inicial, ¿no? Este triangulito que está acá corresponde aquí en el dibujo a esta parte inicial del movimiento, ¿ok? Y entonces tenemos unos 53 grados que están aquí. Conocemos el ángulo y también acabamos de calcular, calculamos hace ratito, aquí arriba el B0Y. Entonces tengo el B0Y, que es uno de los catetos, tengo el ángulo y me falta el B0X. B0X es lo que realmente ahorita quiero calcular, ¿verdad? La componente en X de la velocidad. Entonces, ese se vuelve ya un problema de trigonometría, donde ya no tengo necesidad de recordar que son velocidades, simplemente es como si fueran lados de un triángulo. Y entonces yo puedo recordar, yo tengo un cateto y quiero otro cateto y tengo el ángulo. Entonces ahí la función trigonométrica que me relaciona catetos es tangente. La tangente de 53 grados del ángulo que está ahí tiene que ser pues el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues de los dos lados, los dos catetos, el que está opuesto al ángulo, el que no toca el ángulo, ¿de acuerdo? El cateto opuesto al ángulo entre cateto adyacente. Es decir, la tangente de 53 grados va a ser igual a B0X, el cateto opuesto de este triangulito, opuesto a este ángulo, ajá, entre el cateto adyacente, que es B0Y. B0Y es, en este caso, el cateto adyacente o que está al ladito del ángulo. Es lo que significa adyacente, ¿no? Al lado. Entonces, de aquí yo puedo despejar B0X. B0X va a ser entonces dada por B0Y tangente de 53 grados. Esto ya reemplazando cantidades, me queda B0Y, ya la hayamos calculado aquí, es la velocidad en Y, pero la inicial es esta que está aquí arriba, es de menos 49.55, ¿no? Todo está en sistema internacional, por eso no estoy siendo tan cuidadoso con las unidades. Tangente de 53 grados, con cuidado de utilizar la calculadora en DEG, porque tenemos degrees, tenemos grados. Y entonces, al reemplazar esos valores, 49.55 que multiplica la tangente de 53 grados, obtenemos una B0X, una velocidad inicial componente en X, de 65.76. 65.76 también son metros sobre segundo, como podemos checar si reemplazamos todas las unidades de las cantidades. Y ahora, ¿por qué yo quería el B0X? Porque el B0X pues aparece aquí, el B0X es igual al BX, ajá, que va a entrar acá, ¿sí? Entonces, pues ya
ya tengo los dos para calcular. Ya aquí abajo, entonces puedo escribir en la parte de aquí abajo. Esto es lo mismo que Bx, porque en la parte horizontal el movimiento es un movimiento a velocidad constante. Ajá. Y entonces lo que realmente me estaban preguntando, ya finalmente voy a poder responder, es la raíz de Bx al cuadrado más By al cuadrado. ¿Ok? Eso es, entonces, vamos a poner un poquito más grueso para que se vea, que la velocidad va a ser igual a la raíz de Bx, la acabamos de calcular, es 65.76 elevada al cuadrado, y By la habíamos calculado hace ratito, está por acá, esta es la By, pero al final, esa es menos 127.95 al cuadrado. Como está al cuadrado, el menos no me interesa ahorita, esto me va a quedar positivo, va a quedar a la hora de elevar al cuadrado, entonces 127.95 elevado al cuadrado. La velocidad, entonces, aquí me queda redondeado a 3 cifras decimales, me queda 144 metros sobre segundo. Esa es la respuesta final del ejercicio. Ya terminé el ejercicio. Nada más déjenme recordar algo que aquí se me olvidó mencionar. En este triángulo, yo reemplacé todas las cantidades positivas. Quizás debería ser, si yo fuera un poquito más cuidadoso, que no lo fui quizás, voy a poner aquí esto con valor absoluto. Esos son los valores absolutos de esas cantidades, porque simplemente estoy trabajando con los lados del triángulo, ajá, para poder sacar mi tangente y sacar los tamaños. Entonces, por eso es que a la hora que reemplacé cosas como la velocidad 0x, ¿verdad? No puse el número negativo que sí habíamos tenido por acá, ¿no? Que había un signo negativo que no lo reemplacé, y es porque el triángulo, pues, ya para trabajar de forma geométrica, pues puedo fijarme nada más en los valores absolutos de las cantidades para hacer mi cuestión de trigonometría. Por eso es que las manejé así. Y entonces, finalmente, la velocidad es de 144 metros sobre segundo.